Buenas tardes amigos, el día de hoy vamos a tocar el tema trastorno límite de la personalidad. Se le conoce como así, como trastorno límite de la personalidad, pero quiero dejar claro que hay tres maneras de llamarle a un tipo de personalidad: rasgos de personalidad, patología de personalidad y trastorno. Eh, Rasgos de personalidad son simplemente los rasgos que uno tiene, simplemente tu personalidad como tal. Patología es cuando ya empieza a afectar tu vida. Y trastorno es cuando ya se trastornó totalmente la psique y ya no hay una vuelta, ya no hay vuelta atrás, ya se trastornó. Y por lo regular tienen los síntomas más agravados, los más acrecentados. Entonces hay que diferenciar entre rasgos, patología y trastorno. Yo hoy voy a hablar de los rasgos límite de la personalidad. Si afectan tu calidad de vida de alguna manera, es patología. Si crees que estás cayendo en un extremo, ya es un trastorno. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los rasgos límite de la personalidad y cómo estos son o pueden ser de alguna manera agravantes a la calidad de vida. Pueden los denominar patologías por eso, porque afectan tu calidad de vida. También cabe mencionar, en cuanto a los rasgos límite de la personalidad, se dice que es la nueva neurosis, que es la neurosis de la época. ¿Por qué? Porque Freud en lo que él estuvo escribiendo entre 1990 y 1938 nos dejó un legado enorme. Él era una persona con un coeficiente intelectual de 165. Freud era todo un genio, o sea, no ha nacido otro Freud. Freud nos dejó todo un legado y él entendió lo que era la neurosis. La neurosis para Freud es... Para Freud solo hay tres tipos de personas: neuróticos, psicóticos y perversos. Los neuróticos son las personas normales y neurosis hacemos alusión a cuando en nuestra propia cabeza discutimos entre nosotros. Ese discutir, ese chocar entre nuestras propias voces es la neurosis. Entonces Freud explicó la neurosis en su entonces, pero él no explicó los rasgos límite de la personalidad. Sí explicó lo que es psicosis, perversión, neurosis, pero no le tocó vivir tantos casos de límite de la personalidad. En tal caso, él no lo investigó y no escribió nada formalmente al respecto de los límites de la personalidad. Entonces los psicólogos de hoy en día tenemos el reto de entender esta patología que es ahora más común, es más común que en 1900. Hoy en el 2020 es una patología bastante común. No sabría explicar por qué, tal vez por fenómenos sociales, porque hoy en día la vida es más rígida, no sé, pero el punto es que es la neurosis del 2020, en cuestión de que Freud no la explicó y nos toca a nosotros psicólogos entenderla y explicarla. Primeramente vamos a explicar qué es rasgos límite de la personalidad. Hablamos de rasgos límite de la personalidad cuando la persona pasa por episodios de ira al grado que lo desborda, perdiendo el contacto con la realidad, teniendo que pasar al acto. Es decir, la persona tiene episodios de ira que son incontrolables, lo desbordan y tiene que pasar al acto. La única manera de que su ira se tranquilice es pasar al acto. Pasar al acto me refiero a hacer algo en la realidad. Destruir un objeto, violentar a alguien, humillar a alguien, destruir a alguien. Es la única manera que tienen para calmar su ira. Pierden el contacto con la realidad. Cuando ellos están totalmente iracundos, pierden el contacto con la realidad. Es por eso que necesitan pasar al acto.
y es por eso que es fácil el pasar al acto. O sea, se les es fácil en cuestión de que violentar a alguien pues no es algo que sea algo que cualquier persona pudiera hacer fácilmente. Pero como ellos perdieron el concepto de realidad por estar demasiado iracundos, pasan al acto y lo violentan. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de un rasgo límite de la personalidad. Algunos autores los definen como prepsicóticos, ya que pasan parte de su vida como personas normales, es decir, una persona relajada, común, una persona normal, y otra parte de su vida en psicosis. ¿Qué significa psicosis? Significa perder la realidad cuando se está iracundo. Entonces, cuando están no enojados, son personas normales, son personas muy relajados, pero llega un elemento de la realidad que los pone tan iracundos que entonces pierden el principio de realidad, y es ahí cuando ya caen en psicosis. Por eso es que algunos autores los llaman como prepsicóticos. Pasan la mitad de su vida en normal y la mitad de su vida en psicótico, por decirlo así. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que son los síntomas de los rasgos límite de la personalidad. Aquí me di cuenta que escribí mal prepsicóticos, es con P. Vamos a pasar a los síntomas. Muy bien. Los síntomas de las personas con rasgos límite de la personalidad son arranques de ira incontrolables y o inapropiados. Es decir, pierde las llaves y la persona se pone ultra iracunda a grado que es incontrolable. Cuando pues, es inapropiado, fue un error y llegan a puntos incontrolables. Arranques de ira incontrolables e inapropiados. O inapropiados. O inapropiados. Sentimientos de vacío y aburrimiento. Polarizar a las personas en 100% buenas o 100% malas. Eso se le llama decisión. Cambios súbitos entre idealizar y devaluar a las personas. Por esto mismo, las ven o buenas o malas. Entonces, de un segundo puede cambiar de ver una persona 100% bien a que cambia 100% mal. Eso deriva a un patrón de relaciones intensas e inestables. Son personas que tienden mucho al resentimiento, tienden mucho a la venganza. Son personas que seguido pierden el temperamento. Tienen actos destructivos o autolesivos para poder calmarse. Seguido amenazan o se autolesionan. Tienen un comportamiento compulsivo y o riesgoso. Impulsivo. Un comportamiento impulsivo y o riesgoso. Y por último, un miedo intenso al abandono. Entonces, si bien el núcleo del rasgo límite de la personalidad es esto, los arranques de ira incontrolables e inapropiados, también vienen acompañados con todos estos síntomas. De esta manera nos podemos hacer un cuadro más completo para poder diagnosticar de manera correcta. Bueno, ahora vamos a hablar de los orígenes. Los orígenes de los rasgos límite de la personalidad. Freud sustenta que todo rasgo de la personalidad viene del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es una experiencia que tenemos a una temprana edad, de los 3 a los 5 años, en el cual fantaseamos con ser la pareja de nuestro padre del sexo opuesto, pero no poder ser su pareja porque ella ya tiene a su esposo. Nosotros tenemos que
entenderlo y buscar a otra persona que se parezca a ese prototipo de persona que yo quise en un principio. Y dependiendo cómo tomes esa vivencia de los 3 a 5 años, es lo que va a definir tus rasgos de la personalidad, según desde Freud. Pero investigaciones recientes indican que la falta de atención o el abandono a temprana edad hacen propicio a estos rasgos de la personalidad, que son los límites. En cuanto al complejo de Edipo, las personas con rasgos límite de la personalidad lo viven de tal manera que al final lo resuelven de manera traumática, como un abandono. Cuando la persona normal lo resuelve de una manera en la cual acepta la castración. La castración es: no puedes tener a tu mamá es mía. Entonces la persona neurótica acepta la castración. El psicótico no está ni enterado de la castración. La persona perversa hace lo mismo que las personas con rasgos límite. Sí está enterado de la castración, pero no le importa. Para él, la diferencia entre el psicótico y el perverso es que el psicótico ni siquiera sabe de la castración, el perverso sí sabe, pero quiere brincársela. Entonces, para Freud solo existen neuróticos, psicóticos o perversos, no hay más. Neurótico siendo la persona normal. Entonces, dependiendo cómo vivas tu complejo de Edipo, es como va a definir tu rasgo de la personalidad. Las personas con rasgos límite de la personalidad, por lo regular, los rasgos límite de la personalidad nacen porque ellos resuelven el complejo de Edipo de una manera traumática, como si fuera un abandono. Entonces, de una manera explicada más entendible, más legible, es decir, los rasgos límite empiezan a formarse antes del complejo de Edipo, antes de los 3 años, a falta de comunicación o abandono por parte de la madre. Posterior, ya cuando empiezan a vivir el complejo de Edipo, que empieza a los 3 años, que es esto que explico ahorita, que quieres a tu mamá pero no puedes, entonces posterior a que hubo una falta de comunicación o abandono en su temprana vida, antes de los 3 años, al vivir el complejo de Edipo, no lo terminan de manera positiva. Se quedan con el sentimiento de pérdida, lo que llamamos la desmentida en psicoanálisis. ¿Por qué la desmentida? Esto significa que esta experiencia edípica, aunque sí están enterados de la castración, es decir, tu papá te dice no puedes tener a tu mamá, es ellos, las personas que viven el complejo de Edipo de la manera la desmentida, que es las personas límite de la personalidad y las personas con rasgos perversos, ambos lo viven de esta manera. Entonces, al llegar la castración, en vez de tomarlo como la persona normal, que simplemente lo acepta, pues si no puedo tener a mi mamá, entonces me busco a otra que se parezca a mi mamá. Eso es lo que hacemos las personas normales, o que vivieron el Edipo normal. Para Freud, neurótico es definición de normal. Entonces, estas personas viven el complejo de Edipo de tal manera que al final la castración lo toman como un suceso traumático de abandono. Entonces, al no vivir el Edipo de manera positiva y correcta y la castración no tomarla bien, sino como algo traumático de abandono, también esto hilado a que antes de los 3 años ellos ya sentían falta de comunicación. Hilado a que de temprana edad ellos ya sentían falta de comunicación o abandono, todo esto lo que nos va a derivar va a ser que esto forme una psique
no tan estructurada como la de un neurótico. Como les expliqué al principio del video, neurótico nos referimos al choque de nuestras propias voces. Es decir, esa persona me cae mal, la quiero violentar, pero hay una voz dentro de ti que choca contigo y te dice, no, no la debes de violentar porque violentar está mal. Entonces, estas personas, los que tienen rasgos de la personalidad, límite de la personalidad, no tienen este mecanismo, de quiero violentar a alguien, pero no lo debes de hacer. O sea, Freud los llama neuróticos por ese choque de las tres voces que es el ello, yo y super yo. Entonces, todo esto lo que termina derivando es formar una psique no tan estructurada como la de un neurótico. Por eso, no logra regular sus emociones con mecanismos de defensa. Hay como 20 mecanismos de defensa, que son maneras en que nos defendemos de las emociones que no podemos controlar, o el simple choque neurótico que nos detiene de violentar a otra persona. Entonces, ellos, en vez de tener una estructura que esté estructurada, en vez de tener una psique muy estructurada como el neurótico, que tiene sus mecanismos de defensa para regular sus emociones, se forma una psique poco estructurada que no puede regular las emociones, sino que le desbordan y tiene que pasar al acto. Esos es los orígenes o cómo es que empiezan los rasgos límite de la personalidad. Exactamente antes de los 3 años ya se está formando por la falta de comunicación abandono. Y después en el complejo de Edipo lo viven de tal manera que lo resuelven de una manera traumática. Esto forma un sentimiento de abandono que les queda toda su vida. Y como no viven el Edipo de manera correcta o de manera óptima, terminan con una estructura la cual no tiene los mismos mecanismos de defensa que los neuróticos y por eso tienen que desbordarse y pasar al acto. Explicando ya qué son los rasgos límite de la personalidad, explicando su origen, su génesis, dónde es que empiezan estos rasgos. Ahora vamos a pasar a cómo la terapia ayuda, específicamente la terapia psicoanalítica. Desde Freud, esto es el núcleo de toda ayuda en general a toda patología. Tenemos estos 5 elementos importantes. Catarsis. Catarsis es relatar algo que ya viviste, pero simplemente el hecho de relatarlo ya es una descarga de ansiedad. Abracción. Es lo mismo que la catarsis, pero reviviendo los sentimientos que tuviste en el momento. Transferencia. Transferencia es asignar emociones de una persona a otra. Y esto sucede mucho en terapia psicoanalítica. Hay mucha transferencia en cuestión de que a veces uno ve al psicólogo como su papá, a veces lo ve como su primo, a veces lo ve como su amigo, a veces lo ve como o sea, y es algo que no nos damos cuenta y es algo que es muy inconsciente, pero es algo que las personas que practicamos esto, pues es nuestra herramienta principal de trabajo, de transferencia. También está la resignificación, que es darle un significado distinto a sucesos del presente o del pasado. Esto aquí, pues para sucesos del presente y también sucesos del pasado que hayan sido traumáticos, que los resignificamos, a punto de resignificarlos. Y por último, el núcleo de toda la terapia psicoanalítica
es el complejo de Edipo. Entonces, desde Freud hablamos que hay una catarsis para que haya una abracción. Entonces, a través de la transferencia vamos a revivir el complejo de Edipo a través de estos dos elementos, y con la transferencia vamos a resignificar las malas experiencias que hubo de pequeño. En sí eso sería explicar de manera burda y de manera lo más resumida posible el psicoanálisis y cómo es que la terapia cura. Entonces, nos valemos de estos elementos: catarsis, abracción, transferencia, resignificación y el complejo de Edipo. Eso sería desde Freud. Entonces, explicando cuál es el núcleo de la terapia psicoanalítica, ahora vamos a indicaciones específicas de Otto Kernberg. Él es un autor psicoanalítico también muy importante. Él da indicaciones específicas para tratar a personas con rasgos límite. Esto es lo que nosotros como psicólogos tenemos que hacer para ayudar. Aquí está el núcleo de la terapia psicoanalítica. Aquí están las indicaciones para los psicoanalistas. Se necesita un marco estable, una definición de encuadre. ¿Cuánto va a costar la sesión? ¿Cuánto va a durar? Por ejemplo, y también algo que las personas que ejercemos el psicoanálisis es establecer el límite de que si va a haber cancelaciones tiene que ser con menos de 24 horas si no se cobra la consulta. Eso es para establecer límites. Entonces, un marco estable, una definición de encuadre. Encuadre me refiero a eso, a precio, cuánto va a durar, las reglas que va a haber, y tiene que estar estable. Otra indicación de Otto Kernberg: centrarse en problema de juicio de la realidad. Transferencia negativa debe ser tolerada. Centrarse en problema de juicio de la realidad. Esto es porque, como les mencioné anteriormente, el problema de las personas rasgo límite de la personalidad es que pierden el principio de realidad cuando están demasiado iracundos. La transferencia negativa debe ser tolerada. Es decir, si yo como psicoanalista te estoy señalando algo que no te gusta, entonces va a haber una transferencia negativa. Y es importante que sea tolerada. Cuarta indicación de Otto Kernberg: intervenciones para buscar establecer puentes entre sentimientos y acciones. Eso se explica por sí solo. Elaboración de comportamiento autodestructivo mediante confrontación y resignificación. Buscar que la persona, ayudarla a elaborar sus pensamientos de tal manera que no terminen en comportamientos autodestructivos. Esto mediante la confrontación y la resignificación. Una sexta indicación que nos da Otto Kernberg es: pasar al acto debe ser bloqueado a través de límites. Esto pues obviamente porque el problema principal es que tienden a pasar al acto. Séptima indicación: intervenciones en el aquí y ahora, sobre todo empezando el tratamiento. Obviamente, como va avanzando el tratamiento, se va a tener que remontar a las vivencias más tempranas, que es el complejo de Edipo. Pero empezando el tratamiento, hay que hacer intervenciones en el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque los rasgos límites son rasgos muy peligrosos, en cuestión de que rompen vidrios, violentan, hacen actos suicidas. Entonces, primero hay que centrarnos en el aquí y ahora, bajar esa tendencia a pasar al acto en el aquí y ahora primero, y luego ya nos podemos remontar al pasado. Y por último, cuidar nosotros como psicólogos, no caer, no propiciar en la decisión. La decisión es ver a todos como algo malo o algo bueno. No hay puntos medios. Entonces nosotros tenemos que cuidar no propiciar la decisión y obviamente enseñarle que existen puntos medios.
Entonces, por último, ya explicando cómo la terapia, o sea, qué se va a hacer para que la terapia ayude. Está aquí explicado. Entonces vamos a explicar ahora qué beneficios hay de estos procesos. Una psique fortalecida, con mecanismos para lidiar con su ira. Capacidad de independencia, sin sentimiento de abandono. Recuperar capacidad de gozar, no sentirse vacío. Relaciones profundas, saludables y estables. Mayor entendimiento de sí mismo. Emociones positivas. Menor irritabilidad. Y por último, y yo creo que la más importante es poder hablar, o no la más importante, todo esto y todo esto, toda la clase concluye en esto. Poder hablar sus emociones en vez de tener que actuarlas. Ese sería el gran logro de la persona, rasgo límite de la personalidad. Entonces estos serían los beneficios que se obtendrían al tomar la terapia psicoanalítica. Entonces, de manera de conclusión, como pueden ver, se explicó cuáles son los orígenes. Bueno, primeramente, qué es los rasgos límite de la personalidad. Segundamente, los orígenes, su génesis, cuándo es que empieza exactamente. Y por último, se explicó cómo atender a terapia psicoanalítica, qué haríamos para resolverlo y qué beneficios obtendrían de la terapia psicoanalítica. Yo genuinamente, muy sinceramente, yo siempre he recomendado tomar la terapia psicoanalítica, aunque sea una vez en la vida. Eso es lo que siempre digo en todos mis videos, porque es lo que de verdad, lo que de verdad pienso y lo que de verdad creo, y creo que se obtiene un gran beneficio de ir a terapia psicoanalítica, aunque sea una vez en la vida. Con ir una sola vez se obtiene ese beneficio. Y con eso concluimos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y estamos en contacto.